Evidentemente se quiso cambiar un artículo de la Constitución para alargar el mandato del presidente por un año más. Se fue a un referéndum y eso no se aceptó, y eso aceptamos. Nosotros no cambiamos la Constitución. ¿Qué se hizo? Pasa el año de que pasó ese tema y tú tienes la opción, de acuerdo a nuestra Constitución, de buscar otras vías. Y nosotros optamos la vía constitucional mandando una demanda abstracta al Tribunal Constitucional para que pueda interpretar la Constitución. ¿Qué pasa con nuestra Constitución? Como muchas constituciones en el mundo, inclusive europeas, hay artículos que entran en contradicción, es que se llaman las contradicciones intraconstitucionales. La nuestra, la parte de principios, privilegia los derechos políticos que están sobre la parte de las reglas, que es el mandato. Muy rapidito, con esto termino. Venga. ¿Qué hizo el Tribunal Constitucional? Interpretar eso, y nuestra norma dice, cuando no se puede interpretar bien la Constitución, el constitucionalista tiene que ir al espíritu del constituyente. En la mesa 7, el espíritu del constituyente, ¿qué decía? Elección indefinida, porque finalmente es el soberano quien va a elegir a sus gobernantes. Hay muchos argumentos más, por el tiempo no los puedo explicar, pero en base a eso, al espíritu del constituyente, eso toma... O sea, era la ley la que decía que sí se podía. Claro, pero no, además de eso, que se recoge el espíritu del constituyente, es que eso... ¿Qué pasó? En ese contexto que también hubo conspiración de la derecha porque no querían constituir el Estado plurinacional, querían que el indígena siga siendo un sujeto que no tenía ningún derecho, sujetos a la protección del Estado. Se los denominaba tribus selvícolas. Entonces, no querían eso. ¿Tribus selvícolas? Sí, sujetos a la protección del Estado. Así estaban los pueblos indígenas. Sobre todo nosotros tenemos 36 pueblos indígenas originarios campesinos. Oriente, Chaco y Amazonía, la mayoría que están en la selva, y las civilizaciones más longevas, quechuas y aymaras, que ellos sí conquistaron más derechos, pero estos no. Entonces ellos no querían una constitución que amplíe la democracia, que incorpore los sistemas políticos de los indígenas a la constitución formal y oficial. Cuando yo te digo sus sistemas políticos, sus formas de elección. Un diputado en mi país es elegido en su comunidad y esa va a la lista de las elecciones. Romina, pero Voy al punto. ¿Qué pasó? Como no había conciliación en la Asamblea, entonces hay 100 artículos que salen de la Asamblea Constituyente y los políticos arreglan fuera del Constituyente un acuerdo político. Y eso es lo que va para conciliar, porque también habían muertos, había todo ahí, para conciliar. Pero eso no era el espíritu del constituyente, ¿me entiendes? Pero además tenemos un otro artículo de la Constitución, que es el 256, y que dice, los derechos humanos de los convenios internacionales que sean más avanzados que los bolivianos, se aplicarán de forma preferente en Bolivia. Y el derecho político, considerado como un derecho humano, del artículo 23, y eso es lo que hizo el Tribunal Constitucional. Y por eso se habilita la candidatura, pero además, porque el soberano tiene la última palabra. Ese es el tema. ¿Quién es el soberano? El pueblo. Pero el pueblo en un referéndum había dicho no. Pero por eso te digo, la norma nuestra, digamos, este año dijo no. Pero pasa un año y tú tienes la posibilidad de prestar muchas otras vías más, que habían 4. Nosotros optamos por el tema de la demanda abstracta de inconstitucionalidad. Hay una frase de las últimas frases que dice Evo Morales, que creo yo es parte esencial del problema que no solo vive Bolivia, sino vive todos los países de América Latina. Él mencionó al racismo, y yo viendo que el señor Mesa, el candidato presidencial o excandidato, creo que sus abuelos son catalanes y españoles. Yo te pregunto, ¿a eso se refería Evo o qué tiene que ver el racismo con la búsqueda del poder? Muchísimas gracias por tu pregunta. El primer problema de Evo es porque es un presidente indígena. Tú sabes que cuando hay revoluciones, ya sean vía guerra de movimiento o revoluciones democráticas como las nuestras culturales, tú puedes cambiar la base económica, pero las superestructuras, las mentalidades tardan. En Bolivia, los pueblos indígenas han sido totalmente marginados y discriminados. En Santa Cruz, con palos, dice, tenemos que matar a estos collas. En este último conflicto con las armas, decían collas de
con muchos disparates que no los puedo repetir acá, los vamos a matar, váyanse, raza maldita. Collas, esa es una de las etnias. Viene del Collasuyo, porque del imperio incásico es el Intisuyo, el Collasuyo, el Contisuyo, y esta parte del occidente son los collas. ¿Y me puedes describir físicamente quién decía que se vayan? Pero la gente urbana de Santa Cruz, la oligarquía cruceña, entonces... ¿Son blancos o son morenos? Yo creo que todos ellos tienen una abuela de pollera, pero la mayoría también ha habido gente migrante. Que uno se puede poner un vestido, cortarse las trenzas, pero es el tema del racismo que ha sido inculcado desde la colonia, por supuesto. O sea, eso no se ha terminado de romper. Por eso la revolución que ha hecho el Evo ha permitido incorporar a esa indígena marginada. ¿Sabes qué les dolía? ¿Qué les dolía a la oligarquía en la asamblea? Que compañeras de pollera estén promulgando leyes, y antes esa compañera de pollera era su trabajadora doméstica, su sirvienta. ¿Qué es pollera para nuestro público? Es la vestimenta originaria de la gente, de los quechuas y los aymaras. Y el Estado plurinacional ha reconocido a todas estas naciones con los mismos derechos y deberes. Son ciudadanos de primera clase, igual, porque antes se los discriminaba. Se les ha dado la opción de educación, salud. Hemos implementado el seguro universal. ¿Cuáles son los logros más importantes de Evo? Primero, haber eliminado la pobreza. Segundo, haber permitido reconocido que no hay... por el Fondo Monetario Internacional. Pero claro, 8 años en el primer lugar del PIB en América Latina. ¿Por qué? Porque hemos sabido distribuir la riqueza del excedente que generaron nuestras empresas estratégicas nacionalizadas. Eso se redistribuye en la gente, en proyectos sociales, en educación, en salud, que hemos abierto el Seguro Universal de Salud. No hay deserción escolar. La mortalidad infantil ha disminuido casi el 80%. Pero eso le conviene a los empresarios, ¿no? Entonces, ¿por qué están enojados? Los empresarios, querido, los empresarios son los que más han ganado, porque se les ha dado todas las oportunidades en gestión con un buen negocio de apertura de mercados. Estamos exportando carne a China y a Rusia. ¿Quiénes son los empresarios? ¿El Estado tiene ganado? No, son los empresarios. El gobierno ha tenido la capacidad de abrir el mercado para todos los sectores, porque el modelo económico que tenemos es comunitario, es privado, es participativo, está la privada, lo comunitario, el estatal, etcétera. Entonces, ¿por qué los empresarios están a favor del golpe? No son todos los empresarios, son alguna gente. Por ejemplo, este señor que está liderizando este Camacho, el movimiento cívico, ¿sabes quién es? Debe 20 millones de dólares de impuestos al Estado. ¿Y cómo? Cuando privatizaron nuestras empresas estratégicas en los 20 años de neoliberalismo, este señor se apropió de las redes de gas, de la instalación del gas. Entonces debe de impuestos al Estado 20 millones y lógicamente el Estado le pasó las notas correspondientes y ahí aparece del gran líder cívico. Lógicamente está protegiendo intereses privados concretamente de él, pero manipulando a la juventud. ¿Cuándo se ha visto en la historia de Bolivia, que es un país católico, apostólico y romano, si tú quieres, en la vieja tradición, con la Biblia, con la bazuca en la mano, matando a la gente, pegando a la gente, discriminando a la gente más sencilla y más humilde? Lo que no le perdonan a Evo es que un indígena en 13 años hizo lo que en toda la vida republicana del país no se hizo, en términos de equidad social, en términos de crecimiento económico, en términos de inclusión y en términos de justicia social. Este racismo que me explicas y que es gravísimo y que cuadra con lo que pasa en la mayoría, lamentablemente, de América Latina, sino en toda América Latina, también viene como... no sé si de los países nórdicos o desde Washington. Justamente el senador Marco Rubio, justo en el día de las elecciones, sin tener pruebas y ni siquiera había finalizado el conteo, ya estaba dando como una elección fallida y estaba dando como perdedor a Evo Morales. ¿Cómo ese racismo es extranacional? Lamentablemente es así porque mira, en nuestras universidades
no hemos roto nosotros con el pensamiento colonial. Las primeras universidades que tiene Bolivia y tiene América Latina son las universidades europeas. Entonces nosotros vemos el mundo, hemos estudiado la academia a partir del ombligo de Europa, del eurocentrismo. Y eso es algo que nosotros tenemos que romper. Hay una corriente latinoamericana, tú has debido leer a Dussel, un gran profesor que da cátedra en México y todo, que tiene como modelo de estudio, por ejemplo, al Estado plurinacional de Evo Morales. Y entonces él ha hecho muchos aportes en cómo tenemos que descolonizarnos. Y eso es lo que nos falta todavía por hacer y que ahora ha aflorado muchísimo en este conflicto y en todos los conflictos lamentablemente. Y eso permea en los presidentes, porque es muy curioso que presidentes, por ejemplo, de izquierda o con tendencias de izquierda en América Latina y en todo el mundo, dicen que es un golpe de Estado, pero presidentes de derecha hasta celebran, como el señor Bolsonaro. Por supuesto que sí. Quiero decirte algo de la OEA que lo dijo el Evo y yo quisiera decirlo aquí ante todo el mundo. Evo dice... los resultados de la OEA, la OEA del tema de la auditoría ha asumido una posición política porque no da una evaluación técnica jurídica, porque la evaluación técnica jurídica sería que Evo, o sea, que se vaya a la segunda vuelta, no a elecciones nacionales, como ya lo dijo la OEA antes de que se convoque a la auditoría, o sea, yo digo que la OEA, y felizmente Evo dijo, por fin he entendido a qué intereses está sirviendo la OEA. Nos quedan 2 minutitos, 2 preguntas. Sabiendo que ningún ser humano es perfecto, Romina, ¿cuál fue el error más grave o cuál fue el error de Evo Morales? Trabajar por la gente, eso no le van a perdonar. Trabajar por los pobres, trabajar por los humildes, no le van a perdonar haber redistribuido la riqueza, no le van a perdonar la inclusión, porque ahora hay un empoderamiento de los marginados, de los pueblos indígenas, que son el 65% de la población boliviana. O sea, no le van a perdonar. ¿No sería que no se preparó suficiente para evitar este golpe suave y golpe duro que vimos? Lo que pasa que nosotros, y hasta en nuestra Constitución, somos pacifistas. Nada le costaba al Evo lo que está haciendo Piñera. Nada le costaba al Evo agarrar y decir a los movimientos sociales al frente y a combatir y a tumbar estos. Es decir, hacer una fase, entre comillas, más avanzada de la Revolución Democrática Cultural. Nosotros dimos ejemplo al mundo que es posible cambiar las relaciones de poder, que es posible conquistar la soberanía con un proceso electoral y no solamente con las revoluciones violentas. ¿Qué va a pasar contigo? Eres embajadora y ahora sí. ¿Qué va a pasar? Tiene que haber yo en las buenas y en las malas con Evo, por siempre. Tiene que haber una salida constitucional si estos golpistas, porque esto es un golpe, quieren así. Pero mira, cuando ya se pronunciaron a 2 días que no tenía que haber una salida constitucional y que tenía que haber una junta de gobierno que convoque a un nuevo órgano electoral, etcétera. ¿Cuál es la salida constitucional? Que se tiene que, en la nueva constitución, renuncia el presidente, se queda el vicepresidente. El vicepresidente también ha renunciado, tendría que ser la presidenta del Senado. La presidenta del Senado ha renunciado porque está siendo amenazada. El presidente de diputados, que podría ser el otro, también ha renunciado, como te digo, le han quemado su casa, lo han secuestrado a su hermano, etcétera. Y muchos diputados y senadores han renunciado porque están siendo realmente amedrentados. Claro. Entonces tiene que convocar a la Asamblea, que tiene 2 cámaras. No es suficiente que se convoque al Senado. Ahorita no hay quien convoque. Hay que ¿Dónde esperar. está Evo? Evo en la última conferencia que dio, y él dijo, yo no salgo del país, señores, yo estoy aquí porque la lucha sigue. Está México le dio asilo a 20. En el lugar de origen donde donde es su fuerte, que es el movimiento cocalero, en la provincia Chapare, de mi departamento. Desde ahí dio la conferencia de prensa. ¿Por qué México le dio asilo y otros países no? Yo no creo que Evo haya pedido el asilo. No, le ofreció el asilo a Evo y le dio asilo a 20 funcionarios en la embajada. Sí, posiblemente, no conozco eso. Yo no voy a pedir asilo en ningún lado. La última pregunta, nos vamos. Parece que hay una sombra de odio en el mundo
que empaña a los seres humanos y cada vez hay más odio entre los de derecha y los de la izquierda. Desde tu visión, podría estar polarizándose América Latina y a qué peligro nos lleva esto? Hay una polarización entre oprimidos y opresores. Esa es la primera contradicción. En torno a esas contradicciones hay otras más. Hay que recordar a Mao Zedong, ¿no? Hay que ver ahora la contradicción sobredeterminada. Pero felizmente en América Latina hay una nueva ola que da muchas expectativas al mundo porque ya sufrieron el golpe neoliberal, los argentinos, etcétera, y dicen, Evo, venite a gobernar Chile, venite aquí. Entonces... Pues te agradezco mucho. Gracias, gracias, Romina. A ti, Roberto, por estar en tu programa. Y todo gracias. lo mejor para Bolivia, siempre. Gracias, de corazón. Hace unos días, un servidor denunciaba que la humanidad ha sido abandonada en la educación del amor, de amar y respetar no solo al prójimo, sino al suelo donde vivimos. Y me quedo con algo maravilloso de las culturas antes de la conquista en América Latina. En este caso, en Bolivia, que le tenían un profundo respeto y sobre todo mucho amor a su Pachamama, a su tierra madre, y la creencia de que todos somos energía en ciclos, lo cual nos lleva a respetar todo. Ojalá hagamos conciencia, insisto, aún es tiempo. Buenas noches.